Bienvenidos al Boletín del Distribuidor, donde compartimos reportes de la distribución de literatura cristiana y discutimos temas polémicos y de crecimiento espiritual con una perspectiva bíblica. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por escuchar este podcast, El Boletín del Distribuidor, el cual está destinado a dar reportes acerca del Ministerio Appalachian. Este ministerio, si usted no está familiarizado, se encarga en la repartición de Biblias y literatura evangelística. También este podcast toca temas a veces que no son muy tocados o que a veces se malentienden a la luz de la Biblia. Estoy aquí con mi compañero Tito Wheeler, el cual también tiene unas buenas noticias que quiere darnos en este día. Muchas gracias, Alejandro. Hoy tenemos muy buenas noticias. Las Biblias que habíamos encargado, ya les habíamos mencionado que oraran por esta carga. Bueno, ya llegaron y ya van a estar en bodega y estamos muy agradecidos por el privilegio de tener estas Biblias y ya estamos emocionados para mandarlos a sus destinos finales. Pero ya llegaron y ya casi no va a haber espacio en la bodega para otras cargas, entonces ya hay que empezar a mandar a otros países. Entonces sigan orando por eso y queremos agradecer a Dios principalmente y a ustedes también que estuvieron orando por esta carga. Ya llegó, entonces solo falta recaudar poquito para los envíos, pero ya están ahí en bodega. Gracias a Dios, ¿verdad? Es bueno escuchar que no hay ya espacio ahí en la bodega, significa que hay literatura para mandar. Oren solamente ahora por los proyectos. ¿Cuáles son los proyectos, Tito, que se tienen? Bueno, tenemos el proyecto de México. Aquí en México tenemos la librería y el centro de distribución que tenemos aquí, que mandamos a toda la República. Y también tenemos proyectado planear, yo creo el primero que vamos a mandar va a ser el de Venezuela. Es el de Venezuela y ya tenemos todos los materiales listos y ya vamos a estar planeando cuándo mandarlo y cuándo poner una fecha y vamos a buscar cotizaciones para el envío y para empezar a platicar con aduaneros. De hecho ya estuvimos en contacto con uno. Entonces sigan orando por el de Venezuela y también sigan orando por el de Panamá, que también es otro proyecto que tenemos en visto y tienen un proyecto de ahí para mandar una Biblia a cada maestro en la República de Panamá, ya que el país de Panamá es muy abierto. Entonces, sigan orando por eso, sigan orando que podamos enviarles una carga porque sí les hace falta Biblias. Y otro proyecto que está planeado es el de Guatemala. Ya hemos mandado ahí a Guatemala antes, pero como siempre se están acabando en todos lados, entonces hay que mandar otro porque van a ocupar otro y porque luego ya no tienen. Entonces nuestro amigo, el hermano Alfredo Cabnal, con su ministerio Pasos de Fe, está haciendo un buen trabajo ahí, pero les hace falta Biblias. Entonces vamos a mandar una carga ahí con ellos. Y si le pedimos de sus oraciones para que estos proyectos se lleven a cabo. También oren porque, ya llegó esta carga de Biblias, pero van a requerirse más Biblias porque hay más proyectos que tenemos por delante, más visión que tenemos a futuro y vamos a requerir más Biblias. Entonces, yo sé, gracias a Dios, pues ya se pagó este contenedor, ya pudo llegar, pero ahorita queremos otro contenedor con Biblias porque queremos pues distribuir a más países y que la palabra de Dios siga corriendo. Y algo dijo bien importante ahí mi compañero Tito. Dijo acerca de que tenemos un proyecto aquí en México. Y sí, tenemos un proyecto aquí en México, pero hay un detalle. Y es donde les pedimos de sus oraciones. En este año 2026, se puede decir que el gobierno cambió unos ciertos tipos de leyes. Entonces, ahorita una carga no puede meterse si la iglesia a la cual va destinada no está registrada. Tiene que ser la iglesia la que esté registrada y la que sea a nombre de cual se enviará esta carga. Entonces nuestra iglesia por el momento no está registrada. Hay unos ciertos requisitos que se requieren y estamos haciendo papeleo, estamos pidiendo consejo, checando algunas cosas. Parece que todo marcha bien, pero por favor oren para que nuestra iglesia se pueda registrar y así poder meter un contenedor de Biblias a este lugar. Entonces, por favor, ayúdenos a orar por el registro de nuestra iglesia. Y también oren porque yo esta semana voy a estar de viaje y yo y mi papá vamos a estar en Estados Unidos. Vamos a ir a unas iglesias a recaudar unos fondos para este ministerio.
justamente para poder enviar estas cargas. Las Biblias ya están pagadas, pero todavía falta pagar algo de envío, que son como $7,000 para Venezuela, otros 7,000 para Panamá, creo que Guatemala son como 9,000. Entonces oren para que Dios nos supla estas necesidades, porque sí hace falta. Pero sabemos, como George Mueller, él pidió a Dios y Dios se lo mandó. Y aquí personalmente yo puedo decir que no hemos faltado. No, hablando económicamente, siempre Dios ha suplido las necesidades. Quizás hemos faltado Biblias a veces, pero después Dios suple. Dios siempre ha suplido nuestras necesidades. Entonces Dios es bueno. Gracias a Dios por su bondad y su misericordia y las promesas que nos da en su Biblia, la palabra de Dios. Pero una pregunta bien importante. ¿Cómo es que podemos tener nosotros la Biblia? ¿O cómo es que tuvimos o se comenzó a hacer la Biblia en nuestro idioma? Exacto, sí, porque la Biblia originalmente se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, y arameo y griego, el Nuevo Testamento principalmente. Pero ¿cómo es que a través de la historia no siempre hemos tenido una Biblia en español, verdad? No, de hecho realmente cuando empezaron las traducciones del Antiguo y Nuevo Testamento se empezaron a hacer en idiomas pues antiguos, pues puedes decir latín, que era un idioma antiguo, el cual esto afectó mucho, pues, ya lo contamos, en la iglesia de Roma, porque pues empezó a surgir estas ideas de que no cualquier persona podía leer la Biblia, solamente aquellos capacitados, solamente aquellos que supieran latín y bla bla bla. Creo que hasta hubo una traducción antigua en etíope. No sé muy bien de eso, pero creo que vi algo que había una traducción muy antigua en etíope también, pero pues, entonces es bien interesante cómo Dios siempre nos dejó ver que la palabra siempre es para todos. Dios sabía, él fue el que dividió en un inicio a la gente que no se quería dividir. Él fue el que confundió las lenguas, él fue el que hizo los lenguajes. Obviamente Dios se preocupó por cada uno de las personas que Él creó y quiso y quiere, porque todavía faltan lugares donde la Biblia no está en traducción a ese idioma. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia en español, porque Dios siempre ha querido que la Biblia esté en todos los idiomas para que todos puedan escuchar la palabra de Dios. Y eso es algo bien interesante que el día de hoy queremos tratar. Ajá, y fue más o menos en los años 1500, antes de que se empezó a idear una idea de una Biblia en español. Sabemos que Erasmo ya había hecho su texto griego, entonces hubo unos varones, uno en específicamente que se llamaba Francisco de Encinas. Este hombre fue el que tradujo el Nuevo Testamento, usó el texto griego y fue el primer Nuevo Testamento en el idioma del español. También hubo el Antiguo Testamento. Hubo dos personas que eran judíos, eran dos personas las cuales hicieron una traducción del Antiguo Testamento al español. Fue conocida como la Biblia Ferrara. Fue una petición, bueno, tiene su historia, ¿verdad? El punto es que estas dos personas tradujeron el Antiguo Testamento al español. ¿Qué fue el problema? El problema fue que lo hicieron, pero palabra por palabra. Entonces, usted se imaginará, no es lo mismo hablando. Quizá no está familiarizado con hebreo. Bueno, nosotros realmente tampoco. Pero usted puede imaginarse de inglés a español. Traducir palabra por palabra del inglés al español hace un texto que es confuso. ¿Por qué? Porque no tiene realmente un sentido. No tiene realmente una sintaxis buena. Entonces, estas personas tuvieron la buena intención de traducir la Biblia, bueno, más bien el Antiguo Testamento del hebreo al español, pero lo hicieron palabra por palabra. Entonces, pues fue algo que lo hicieron de una manera con buenas intenciones, pero pues no fue suficiente en esta traducción. Y era interesante porque no lo hicieron en España, porque si lo hubieran hecho en España, la Iglesia Católica en ese entonces era la famosa Inquisición española, que estaba atrás de los cristianos, atrás de cualquiera que intentaba con la idea de traducir la Biblia. Ellos hacían ejecuciones públicos y torturaban, y era un matadero, en la verdad. Pero
hubo persecución a través de la Iglesia Católica. Entonces hubo un personaje muy interesante que llevaba Biblias en España. Este personaje eso no es muy reconocido, no era doctor ni pastor, nadie famoso, pero se llamaba Julianillo. Bueno, eso le decían, Julianillo. Es una historia muy interesante. Él llevaba a los monasterios católicos en España, les llevaba botellas de vino y les llevaba arroz y frijoles, ¿no? Pero él dentro de esos barriles escondía los Nuevos Testamentos. Este hombre pudo llevar Nuevos Testamentos a diferentes partes. Dios lo usó en grande manera para distribuir estos Nuevos Testamentos. Pero a través de este hombre que se llamaba Julianillo, pudo llevar el Nuevo Testamento a un monasterio, la cual estaba en Sevilla. Este monasterio tenía 2 monjes que todavía en ese entonces eran monjes, uno se llamaba Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de Valera. Y de ahí empezó una reacción tipo cadena. De ahí empezó todo, se podría decir. Luego eventualmente Encinas y Pérez lo capturaron y los mataron y nunca pudieron terminar la Biblia completa. Pero a través de Julianillo, que llevó estas Biblias a estos monasterios, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera pudo salir de este monasterio y escapar de España para acabar esta traducción, para acabar el proyecto de la traducción de la Biblia en español. Y ahí es cuando salió la primera Biblia en español, completa en 1569, la cual fue hecha por Casiodoro de Reina. Sí, de ahí viene, si usted ya está familiarizado con las Biblias Reina Valera, de ahí viene pues los apellidos, ¿verdad? Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Entonces, también hubo un personaje antes que ellos, bueno, estuvo contemporáneo, realmente se cree que estuvieron juntos, pero realmente pues esto no se ha demostrado completamente. Es Juan Pérez de Pineda. Esta persona también fue la segunda persona que hizo un Nuevo Testamento en español. Usó obviamente pues también el texto de Erasmo, el texto griego de Erasmo, y esta persona hizo más bien sería el segundo Nuevo Testamento en español. Trató de conseguir apoyo, hubo problemas porque acuérdese que en este tiempo la iglesia de Roma pues estaba muy fuerte y pues hubo problemas porque un rey quiso financiar a esta persona, Juan Pérez de Pineda, pero pues la iglesia de Roma tuvo influencia y en lugar de darles buenas referencias al rey acerca de esta Biblia, comenzó a meter lo que nosotros decimos cizaña, comenzó a sembrar mala cizaña en la mente y pues entonces empezó a ser perseguido Juan Pérez de Pineda. En su persecución, él tuvo el deseo de también traducir porque se dio cuenta que había necesidad de una traducción del Antiguo Testamento. Recuerde, ya mencionamos algo del Antiguo Testamento que fue traducido, pero palabra por palabra. Entonces, era muy literal esto y pues obviamente muy difícil de leer. Por eso mismo yo creo Juan de Pineda dijo, se requiere pues una traducción del Antiguo Testamento a español. Una traducción buena, no que sea palabra por palabra. Sabemos que cada palabra es importante, pero obviamente si se traduce palabra por palabra no va a tener sentido. Se tiene que dar pues la forma que nosotros tenemos al momento de hablar. Entonces trató de hacerlo, pero pues reunió fondos porque ya tenía ese proyecto en mente. Pero Dios no quiso esto, Dios tenía otro plan. Entonces Juan Pérez de Pineda fue capturado. Pero si no mal recuerdo lo capturaron y lo degollaron, ¿verdad? Murió. Entonces, pero aquí es donde entra la historia que dijo mi hermano Tito. Había alguien que era usado por Dios, que era el que estaba llevando Biblias. Esta persona era Julianillo. Bueno, porque déjeme decirle algo. Juan Pérez de Pineda no solamente él estaba solo, ya tenía un grupo de personas que estaban siguiéndole. ¿Qué pasó cuando él fue asesinado? Pues buscaban a alguien más, alguien quien liderara, y esta persona era Casiodoro de Reina. Comenzó con su traducción, que es la famosa Biblia llamada la Biblia del Oso, que fue muy buena, realmente fue muy buena, pero al tiempo actual ahorita no se puede leer muy bien esta Biblia, porque unas letras antiguamente se usaban de una manera que ahorita ya no se usa así. Entonces, obviamente, estas personas
no fueron usadas por Dios simplemente porque sí, tenían humildad en su corazón. Ellos reconocieron, bueno, hablando de Casiodoro de Reina, él reconoció que su trabajo no era perfecto, que aún requería una revisión. ¿Quién fue el encargado de esta revisión? Su compañero, Cipriano de Valera, sí, que empezó la traducción más o menos como unos 10 o 15 años después de la Biblia del Oso. Comenzó a hacer una revisión, la cual pues terminó en esta revisión en el año 1602. Desde entonces ha habido varias revisiones de esa Biblia, pero por lo general eran buenas traducciones, eran casi perfectas, se podrían decir, porque estaban muy cercanos al griego original y igual al hebreo. Hasta los de la Biblia de la Rey Jaime en inglés cotejaron con la Biblia de Valera que él había hecho, porque había hecho un trabajo excelente. Pero aún Valera pudo reconocer que su trabajo todavía no estaba completo, que todavía hacía faltas traducciones y revisiones, y de hecho de ahí se basan todas las Biblias en español, casi todas. Por eso casi todas de las Biblias en español dicen Reina Valera. De ahí proviene las Biblias Reina Valera, de las revisiones, tanto como el 1865, 1909 y otros que hubo también después, 1960, hasta la Biblia Gómez, que también fue revisada. Bueno, fue revisada de la 1909, pero también se basa en esos de la Reina y Valera, porque habían hecho un trabajo excelente. Entonces, nosotros como cristianos sabemos que es la palabra de Dios y sabemos que Dios usó a estos hombres, y por eso sabemos que también ellos, siendo hombres imperfectos, también ellos sabían que su trabajo no era perfecto. Entonces por eso un hermano que se llamaba Humberto Gómez, en el año, más o menos en el año 1990, por ahí, se dio cuenta que estas Biblias en realidad dicen otras cosas que en el inglés. Y luego vamos a ver lo que fue en la historia del inglés, pero es algo que pasó y transcurrió que fue una obra para mí que fue milagrosa. Y muy milagrosa, porque póngase a pensar. Estas personas, miren, les voy a poner un poquito en contexto. Estas personas, lo que fue Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eran monjes de la iglesia de Roma. Ellos eran religiosos de esta iglesia, pero ellos fueron salvos y fueron... ¿por qué? Porque comenzaron a leer la Biblia. Miren, hay muchas religiones aquí, y puede ser hasta en cristianos. Nosotros somos cristianos bautistas, pero usted puede ver, y hay cristianos pentecostales, cristianos cristianos, hay cristianos apostólicos, evangélicos, y pum, 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 pum. Usted luego puede ir acá a mormones, usted puede ver testigos de Jehová y muchas religiones. El problema de estas religiones es que no se basan en la palabra de Dios, no tienen a veces el tiempo de leer la palabra de Dios. Entonces, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera se hicieron salvos pues porque leyeron la Biblia y comprendieron lo que Dios decía. Comenzaron con esta traducción, pero al momento de que ellos fueron salvos, antes de comenzar con la traducción obviamente, se hicieron enemigos y se hicieron prófugos de la iglesia de Roma. Entonces tuvieron que huir de donde estaban y hacer las traducciones huyendo, en persecución. Hicieron un trabajo excelente y fue huyendo, fue bajo presión. Por eso, hicieron un trabajo excelente porque fue años que invirtieron en su vida. Solamente Casiodoro de Reina fue de 1582 a 1602, 20 años de su vida invirtiéndolo en la revisión de la palabra de Dios. Por eso hicieron un trabajo excelente, y por eso decimos que este trabajo fue milagroso. Pero ¿por qué se pudo hacer esto? Porque Dios tenía un plan. Porque Dios tenía un plan y quería la Biblia en español. ¿Qué es el problema? El problema, y esto es lo que vamos a tocar la próxima semana, pero el problema es que cuando Dios hace algo, el diablo busca destruirlo. Estas personas hicieron un trabajo perfecto.
casi perfecto. Todavía tenían algunas cosas que ellos mismos dejaron escrito. Se tiene que revisar otra vez. Pero el diablo supo esto y trató de influir. ¿Para qué? Para comenzar a hacer las Biblias que nosotros llamamos corruptas. ¿Por qué corruptas? Porque o les falta o les sobra palabras. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero gracias a Dios por estos dos hombres que dedicaron su vida y sus años y su esfuerzo en persecución, en presión, para traducir las Biblias. Por eso tienen estos dos apellidos. Reina Valera. Amén. Y es muy bueno, la historia es muy interesante. Luego vamos a abarcar más a profundo por qué hubo corrupciones. Y como hemos visto las semanas pasadas, las corrupciones desde Adán y Eva a las corrupciones de Alejandría, y cómo la Iglesia Católica ha querido meterse en las traducciones para corromper la palabra de Dios. Y a veces es de adrede, porque quieren confundir a la gente, porque eso es lo que busca el diablo, quiere confundir a la gente. Porque dice la Biblia que Dios no es autor de confusión. Igual, pero el diablo es lo opuesto que lo que Dios hace. Entonces él quiere corromper y confundir a la gente y así prevenir que la gente sea salva y para que la gente vaya al cielo. Y por eso vamos a seguir abarcando este tema. Este tema puede profundizarse demasiado, pero ahorita ya se nos acabó el tiempo y queremos agradecerles a ustedes por estar con nosotros hoy en día en el boletín del distribuidor. Gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Pasen un buen día. Dios les bendiga. Y si Dios permite, estaremos en contacto. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este programa del Boletín del Distribuidor. Si tienes alguna duda o quieres adquirir alguno de nuestros materiales, puedes comunicarte con nuestra librería al número 462-346-6500. Eso es 462-346-6500. También puedes seguirnos en nuestra página de Spotify o en YouTube, en el canal Boletín del Distribuidor, para ver más contenido. Hasta la próxima. Sigamos esparciendo la palabra de Dios por todo el mundo.